Evangelio de Mateo capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 13 la historia de un cambio. Cuando yo leo estas historias yo digo, yo quiero también tener una historia y poderla contar y poder contar esa historia. Aquí de quien habla es de Pedro, y Pedro pudo contar esa historia. Pedro pudo contar que él fue cambiado. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 13, dice que Jesús estaba en una región llamada Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros que eres Elías, el antiguo profeta, o algunos de los profetas. Y ahora Jesús le hace una pregunta directa, le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Enseguida respondió Simón Pedro diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no viene de ti mismo, no viene de tus pensamientos, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y entonces yo a ti te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro. Amén. Empezó diciéndole Simón. Pero después de esa revelación que Pedro tuvo, ya Jesús no le dijo Simón, le dijo Pedro. Jesús estaba haciendo un trabajo de transformación en la vida de Pedro. Jesús estaba escribiendo la historia de todo un cambio en aquel hombre que era Pedro. Pero fíjate cómo comienza esta historia. Porque esta historia no comienza de cualquier manera. Las historias con Jesús no pueden ser de cualquier manera. Las historias, si de verdad son las historias de un cambio verdadero, no pueden ser como tú y yo decimos. Jesús le preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero luego le hace a ellos unas preguntas más directas. Dice que primero pregunta, ¿qué dice la gente? Pero después a sus discípulos, y ahora voy a explicar la diferencia, les pregunta directamente, ustedes, mis discípulos, ¿quién decís que soy yo? ¿Cuál es la diferencia? Para Jesús la diferencia es que si de verdad tú quieres sumergirte en la historia de un cambio, del cambio de tu propia vida, entonces no es suficiente con tener una respuesta a quién es Jesús, no es suficiente una enseñanza, no es suficiente contestar desde la mente, no es suficiente decir quién es Jesús como dice todo el mundo, porque eso no sirve a Jesús para iniciar en tu vida y proporcionar a tu vida los cambios que tú necesitas, la ayuda que tú necesitas, los milagros que tú necesitas. No es suficiente lo que la gente sabe, no es suficiente lo que la gente ha aprendido, no es suficiente un aprendizaje que se queda en la cabeza, en la mente, en el entendimiento. No es suficiente para el cambio. Por eso luego Jesús le dice, pero ustedes, los que ya habéis caminado a mi lado, los que ya me habéis visto hablar, habéis escuchado lo que yo hablo. Los que habéis visto mi comportamiento, los que aún habéis tenido el privilegio de ver mis milagros. Ustedes que ya habéis empezado a conocerme, ¿quién decís que soy yo? Jesús les estaba diciendo que la verdadera historia de un cambio sucede cuando hay un conocimiento. Cuando ya no solo involucro la mente, involucro todo mi corazón, toda mi alma, mis sentimientos, mi voluntad. Cuando estoy dispuesto a conocerlo, a tener una relación.
a vivirlo. Ya no voy a depender de lo que otros dicen, enseñan, aprendí, me enseñaron, o yo pienso, o yo entendí. No, ahora voy a desarrollar mi vida en base a mi relación con Él. Voy a decir, te voy a conocer. Cuando Jesús a ellos, a sus discípulos, les dijo, ¿quién decís vosotros que soy yo? Realmente le estaba diciendo, tenéis que conocerme. Quiero que me conozcáis. No es suficiente con que hayáis aprendido de mí. Quiero que me conozcáis en lo profundo de vuestro ser. Y esa es la clave para un cambio. La clave para cambiar no es aprender. La clave para cambiar con Jesucristo es conocerlo. ¿Me conoces? Es lo que le dijo a sus discípulos. ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy? Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú te relaciones con Él y llegues a tener encuentros con Él de tal manera que en tu vida no quede ninguna duda de quién verdaderamente es Jesucristo. Él quiere que tú sepas que Él es el Hijo del Dios viviente. El que tú estás llamando, el que se va a poner a tu lado, nada más y nada menos que es Dios hecho hombre. Es el que todo lo sabe y es el que todo lo puede. Pero además, ese que todo lo sabe y que todo lo puede y que te está pidiendo que lo conozca, te ama. No te va a abandonar. Va a permanecer a tu lado. Él es fiel. Si alguien es fiel, es Él. Si alguien en las buenas y en las malas va a estar a tu lado, es Él. Si alguien va a poder llegar a donde nadie llega, va a ser Él. Y es lo que ocurrió con Pedro. Pedro empezó a conocerlo, no ya como aquel de quien le habían hablado, de quien le habían enseñado. Desde niño a Pedro le enseñaron del Cristo, del Mesías. Desde niño, como probablemente a ti o a mí, porque yo no sé tú, pero yo he vivido siempre en una cultura religiosa. Yo he vivido en esta ciudad de Jerez y aquí pues me bautizaron, quizás como a ti, ¿no? Hice la primera comunión, ¿no? Recuerdo, aparte de los otros regalitos que me hicieron, me regalaron una Biblia ilustrada en mi primera comunión. Por lo tanto, a mí desde niño me enseñaron de Él. Y yo tuve un conocimiento a este nivel, a nivel de mente, de pensamiento de Él. Si en aquellos momentos, también por la cultura religiosa en la que yo me movía, la cultura religiosa de nuestra ciudad, que de todos es conocida, si me hubieran preguntado en aquellos momentos, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Yo le hubiera dicho, sí. Pero esa enseñanza en mi vida no provocó ningún cambio, ninguna ayuda, especialmente de la que yo necesitaba. Se había quedado todo a este nivel. Sí, lo había conocido desde pequeño, pero era pura enseñanza, se había quedado al nivel de la mente. Y eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Desde niño le habían hablado del Mesías que iba a venir, del Cristo, del Salvador que iba a venir. Pero en ese momento, Pedro había pasado de ese nivel de la enseñanza, del mero entendimiento mental, a conocerlo. Ahora ya no era por lo que le habían enseñado, ahora era porque lo tenía delante, caminaba con él, estaba viéndolo hacer, viéndolo comportarse, viéndolo hablar, y aquella relación con él, aquel conocimiento del Dios hecho hombre, estaba cambiando su vida. Y eso es lo que Jesús no solo le dijo a sus discípulos, te dice a ti y me dice a mí. No es suficiente con que sepas cosas de Jesucristo de Nazaret. No es suficiente con lo que te han enseñado. Tienes que atreverte a conocerlo. Es lo que Él te está diciendo. Cuando Él te pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? No te está preguntando para que responda tu mente. Te está preguntando para que responda todo tu ser, tu corazón, tu sentimiento más interno, tu voluntad. Él te está diciendo, ¿conoces que yo soy el Dios hecho hombre? El que todo lo puede, el que te ama, el que va a estar contigo y no te va a fallar. Pero además, también Pedro conoció que quien estaba con él era su Salvador.
El Cristo, dijo Pedro. No solo el Hijo del Dios viviente, sino el Cristo. Y Jesús también nos está diciendo hoy a nosotros, conóceme, que soy el que salva. Tú y yo tenemos que conocer que ese Jesucristo de Nazaret no solo es el Dios Todopoderoso que va a venir a nuestro lado y que nos ama, que nunca nos va a abandonar, que es fiel y que todo lo puede, sino que además es el que salva. Es el que tiene un propósito para tu vida, un propósito que tú mismo no te puedes dar. Primero lo tiene en esta vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud, en un tipo de vida, una relevancia que ni el dinero, ni la sabiduría, ni las gentes con las que te relaciones te pueden dar. He venido a daros vida en abundancia. Esa es la vida que da el Cristo, el Salvador, el que te salva de una vida insulsa o una vida esclava o una vida llevada de un lado para otro dependiendo del viento que sople, sino que Él es el que da una vida en plenitud, en abundancia. Y no solo eso, es el que te dice, yo soy el Salvador, el que te salva. No solo te doy vida con propósito ahora, sino que tu vida va a continuar luego conmigo en el cielo. Aquí no hay lugar para la pérdida. Esa es la vida que da Jesús. Cuando Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? No nos está preguntando para recibir una respuesta académica, una respuesta desde el aprendizaje, desde nuestra mente. Realmente Jesús lo que nos está diciendo es, ¿me conoces? ¿Me conoces? ¿Conoces quién yo soy? ¿Has caminado ya conmigo tanto que ya me conoces? ¿O has dado ya ciertos pasos al punto que ya has empezado a conocerme? ¿Y por qué esa insistencia en que lo conozcamos? Aquí viene el por qué he llamado a este mensaje la historia de un cambio. Porque si lo conocemos, vamos a experimentar esa obra maravillosa de Él en nosotros, que va a permitir los cambios que tu vida y mi vida necesitan para ser una vida abundante y plena. Jesús le dice, Pedro, cuando estás diciendo que me conoces y que yo soy el Dios hecho hombre que está a tu lado, que todo lo puede y que te amo y que no te abandono, y cuando estás diciendo que yo soy el Cristo, el que salva, el que da una vida con propósito pero también eterna, eso lo estás diciendo porque ya has empezado a conocerme y el mismo Dios de los cielos ha empezado a trabajar en tu interior, por eso has podido decir lo que has dicho. Eso es lo que significa cuando dice Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre. ¿Qué significa esas palabras que pueden parecernos tan extrañas? Pues son muy sencillas de entender. Lo que Jesús le está diciendo, Pedro, desde que te has dispuesto a conocerme, el mismo Dios de los cielos ha empezado a trabajar en tu interior y a producir ya los cambios necesarios. Ya has empezado a conocerme.